Si eres de esas personas que ha descubierto el placer del audiolibro en los últimos tiempos, Quédate, porque hoy nuestra invitada te cuenta al oído todos sus secretos. ¿Lista para una buena dosis de amor y risas? aquí no hay diamantes, pero te prometemos mucho brillo en tus mañanas con lo mejor de la literatura romántica y mucho más. Yo soy Judith Romero, caótica en general, fanática de la literatura repleta de tensión no resuelta y de los desayunos en buena compañía. Y yo, Alba Cayuelas, Tauro, adolescente americana en otra vida, cazadora de ratas y amante de los mejores clichés. Ambas somos escritoras de romántica y fantasía. Y dos de las fundadoras de Murcia Romántica. Libros, Café o matcha, Dulces y nosotras, tus compañeras perfectas para desayunar con una buena dosis de amor. prepárate, que aquí comienza Desayuno con Romance. Buenos días de viernes, es un placer desayunar hoy contigo de nuevo, cosa que a mitad de feria veía difícil porque no tenía claro si iba a sobrevivir, pero sí, y aquí estoy un día más con mi compi Judy Romero. ¿Qué tal estás, Judy? Estoy bien, agotada después de estos días de feria, muy contenta y también un poco triste de que se haya acabado, aunque sé que tú tenías muchísimas ganas de que se acabara ya, Alba. Entonces, es bueno que se haya acabado. ¿Alguna anécdota que nos quieras contar de la feria? Pues creo que lo más reseñable ha sido el señor que nos ha acosado durante varias tardes, al que era evidente que no le gustaba la romántica y que solo quería discutir sobre si nos aprovechábamos de los cuentos tradicionales para sacar provecho, además de hacer ¡Ay! ciertos comentarios sobre lo guapas que éramos bastante inapropiados. Pero bueno, anécdotas así en todas las ferias. Consejo si vas a ferias. Identificar rapidísimo a estos sujetos y que no te dé reparo ser maleducada y echarlos porque no merece la pena perder el tiempo con ellos, la verdad. Todo lo demás súper bien. ¿Verdad, Judy? El In Love con Murcia genial, la feria genial. Y si tienes más ganas de feria, pues empezamos Feria del Libro de Cartagena. Bien. Además, justo cuando nuestros oyentes estén escuchando este podcast ya ha empezado y ya pueden ir a Cartagena a disfrutar de más libros y de más autores. Sí. Y Y una de bueno, las autores pues que hemos tenido, ¿verdad? En la Feria del Libro de Murcia, vamos a presentarla hoy, que es Ana Calatayud, que es nuestra invitada del día en Desayuno con Romance. Es escritora de novela juvenil, romántica, feel good y fantasía. Especialista en locuciones literarias y otros servicios editoriales, pero como viene siendo costumbre en este espacio, a Alba y a mí no nos gusta presentaros, nos gusta que os presentéis vosotros. Queremos que nos digas quién es Ana Calatayud y quién es Utopía. Vale, pues muy buenas a todos. Me hace muchísima ilusión estar aquí con vosotras. Y jope, qué pregunta más difícil, que ya me la han hecho muchas veces y la he dicho ahora, pero en estos momentos estoy como súper bloqueada, en estos momentos de mi vida. Entonces te diría que Ana es una mujer con mucho sueño y Utopía es una escritora que no tiene tiempo para escribir, o sea, un caos tras otro. Pero no, ahora en serio. Ana, por un lado, es una persona muy, muy risueña, que le gusta mucho tener la cabeza por las nubes y por suerte tiene amigos y familia que le mantienen los pies en la tierra. Y, y Utopía es su vena artística, que es actriz de voz y es escritora, y ahora mismo pues está un poquito, está muy enfocada en ambas tareas a la vez, ¿vale? Lo único que, claro, el que mucha abarca poco aprieta. Entonces, pues, Ana ha intentado pagar facturas con un trabajo Magel, entonces le ha quitado tiempo a Utopía, entonces, pues, ahí estamos un poquito haciendo las dos malabarismos, a lo Hannah Montana y Miley Cyrus, un poquito así. Pero bueno, vamos tirando, que es lo importante, y a mí lo que más me recarga últimamente son las ferias del libro, como habéis dicho. La de Murcia fue una pasada y estoy segura de que la de Cartagena, en este momento en el que estéis escuchando el podcast, pues también estará siendo una pasada. fíjate que la versión con sueño seguramente es una que compartimos todas y la versión escritora que poco escribe también, y es triste, ¿verdad? Que justo lo que más queremos hacer al final siempre es lo que menos o a lo que menos creemos que tenemos tiempo para dedicarle, ¿no? Eso hay que cambiarlo. Sí, Objetivo para a partir de ya cambiar eso.
Lo sé, de hecho, Total, he bueno. empezado ya estas últimas semanas a coger el Google Docs y con el móvil escribir y a lo tonto, en un día me hice más de 1000 palabras, 1200 palabras, solo con el móvil ahí en el Google Docs, ahí tiquití, tiquití, Muy bien. porque por la vida no podía sentarme en el escritorio o lo que sea, y es como, mira, chica, hay que escribir, da igual cómo escribas, pero escribe, por favor. Exacto, hay que utilizar las herramientas que tenemos, que nos simplifiquen un poco la vida y la labor de escritora. Y bueno, nos gustaría empezar a hablar de cómo empezaste en esto de la escritura, cómo surgió escribir tu primera novela y después decidir publicarla, porque ya sabemos que escribir y publicar son dos procesos bastante diferentes y muchas veces opuestos y que no tienen nada que ver. Correcto, pues yo empecé a escribir casi cuando empecé a escribir de verdad, cuando era niña, cuando empecé a aprender a escribir, pues yo desde ese momento ya ponía mis pensamientos en modo de poemas y hacía dibujitos y yo pues como que inventaba poemas para describir esos dibujos y pues poco a poco luego en las redacciones del colegio, el apartado de expresión escrita de lengua y literatura, ese siempre ha sido mi momento favorito del día, mis deberes favoritos, y ahí me explayaba y no sé, podría ser yo, ¿no? Y eso me gustaba mucho porque, bueno, yo sufría acoso escolar en el cole, era Betty la fea, para todo el colegio, incluso para los de primero o segundo de la ESO que yo no conocía, pues incluso para ellos. Entonces, claro, para mí escribir era un modo de escape, por así decirlo, de expresarme, de poder ser yo y ser yo más allá de la etiqueta que me habían puesto en el colegio, ¿no? Por así decirlo. Y luego, pues vino un blog personal en la época blogger, hace ya muchos años, en 2010, y a partir de ahí, pues fui publicando mis poemillas. Al final acabé haciendo un poemario con todos esos escritos que tenía ya acumulados después de tantos años. Pero sí que es cierto que mi primera novela surgió de un modo un poco peculiar. Mi primera novela la escribí a los 16, 17 años. Hace poquito, un año y poco, la reedité por el 10º aniversario. Es este librito que tengo aquí. Es Utopía, un fénix sobre ruedas. Trata sobre Qué motociclismo, bonito. se ambienta en España y es una novela juvenil súper chula que surgió porque yo desde los 8 años he hecho teatro. Mi madre me apuntó a clases de teatro en clases extraescolares para que aprendiera a perder la vergüenza, que me relacionara con mis compañeros y un poquito pues dejar esa parte de la posescolar como una mala anécdota y poder tirar para adelante, ¿no? Y tener una vida social normal. Y poco a poco pues fue surtiendo efecto. El teatro me encantaba la interpretación y vamos, me apunté a cursos de todo. He hecho musicales, monólogos, de todo. Y curiosamente un día vino a mi mente una imagen de una escena de una chica piloto discutiendo con su compañero de equipo en el paddock, que es como el backstage de los pilotos. Y a partir de ahí dije, ostras, qué chulo. De aquí puede salir una buena historia y estaría súper guay hacerlo en película y yo creo que podría ser la protagonista. Entonces, me puse manos a la obra, como estaba súper de moda hacer la película de los libros, como Harry Potter, Crepúsculo, Los Juegos del Hambre, era toda esta época que estaba súper de moda. Entonces yo dije, pues si escribo la novela, el director de cine que quiero, al final hará la película. Era un plan sin ninguna fisura. Así que en un año me planté con 50.000 palabras, con 16, 17 años, y, y así hasta ahora. De hecho, esa novela ha sido la única en la que he sido un mapa 100%, porque como tenía las citas del Campeonato de España de Velocidad, todos los circuitos, las fechas, era todo como súper fácil y como que todo iba súper fluido. Y yo en aquella época no me llamaba escritora, yo era actriz, ¿vale? Y hasta que alguien me dijo, Ana, tienes más de 200 poemas, has publicado un libro, va a ser que eres escritora, ¿eh? Y así surgió todo. Claro, pero Fíjate al final que era, me era la actriz, resulta, ¿verdad? sí, claro, eso iba a decir que a mí me resulta curioso lo de decir yo quería ser la protagonista, ¿no? Porque al final, yo cuando escribo, al principio, yo soy la protagonista de todas las historias que escribo, vamos a ver, no nos engañemos. Y de las que leo, la protagonista soy yo. Y es algo que creo que no se dice mucho, que como La verdad que que no, a lo mejor es un poco egocéntrico o no sé, pero madre mía. yo leo para vivir yo otras historias. Sí. De hecho, es que me estaba acordando porque hay una novela que está todavía en proceso y a la protagonista yo le había puesto mi apellido y mi novio me dice, Ana,
relaja la raja, o sea, esto es ya too much egocentrismo, o sea, cámbialo. Y yo, venga, va, vale. Pero que conste que era porque me encajaba muy bien este apellido en concreto para ese personaje en concreto. Pero sí, totalmente de acuerdo. Es que al final la escritura es una forma de expresión, ¿no? Y una forma de expresarnos nosotros, que somos los que escribimos. Entonces no es tan raro, ¿no? Y yo no lo tacharía de egocéntrico. De Pero bueno, hecho, ahí yo está. creo, sí, ahí está. Y yo creo que a veces no es que nos identifiquemos con los personajes, sino que tienen partes de nosotros, incluso partes que no tenemos y que anhelamos. Es como, a veces a mí me gustaría ser más retorcida, más mala y tal, entonces creo una villana como a mí me gustaría ser, ¿sabes? Entonces yo creo que de ahí Ana, surge eso un no te poquito. sale. Ser mala no te sale a ti. Lo intento, de verdad que lo intento, pero no me sale. No puedo, soy escritora feel good, es que no puedo. Y todos estos pasos al final te han llevado a la última publicación, que es El legado del bardo, que fue tu lanzamiento, ¿verdad? Nos lo enseña en pantalla para los que nos estéis escuchando y no viendo. El legado Aquí del está. bardo A es ver. un libro con una portada preciosa de color verde, con una dragona súper bonita, dorada. Sí, Y, es chulísimo, y la verdad. nos gustaría mucho que, ya que lo tienes ahí, nos leyeras la sinopsis, Ana. Claro, dice así. Una lucha por la paz y la redención. 100 años después del fin de la purga ancestral, la dragona Kayak y su compañera, la Dama de Gris, se enfrentan a una nueva amenaza que pondrá sus vidas en peligro. Un Dezod codicia el elixir dorado, lo que desatará un nuevo enfrentamiento. Para descubrir quién se oculta tras los ataques, emprenden un viaje hasta Iliandor, antiguo hogar de la Dama de Gris, ahora gobernado por un viejo enemigo que sobrevivió a la guerra. Separadas de sus seres queridos y debiendo enfrentarse a sus miedos, encontrarán refugio en la Orden del Bardo, un santuario para las criaturas ancestrales perseguidas, donde la música jugará un papel crucial en la resistencia. ¿Es la guerra la única solución a dos ideales opuestos? ¿Puede el tiempo curar un alma rota? En el legado del bardo te adentrarás en una aventura de fantasía juvenil pseudo-medieval en la que huir del pasado no es una opción. Y Bueno, perdón porque no llevo Alba, gafas, estoy un poco cegata, ¿eh? Alba, creo que podemos ya apagar el podcast, ¿vale? Porque ya después de esto, ¿qué hacemos nosotras? Ya. Con muchas gracias. Bueno, Ana, un flip escucharte leer. Ahora vamos a hablar de tu faceta como actriz de voz, pero antes nos gustaría que nos hablaras un poco de esta purga ancestral de la que habla la sinopsis y también de la protagonista, la Dama de Gris y su dragona. Cuéntanos un poco. Pues la purga ancestral es una guerra que hubo hace 100 años y que enfrentó a las criaturas ancestrales que vendrían a ser los seres fantásticos que conocemos, dragones, faunos y algunos que me he inventado, con los humanos que no querían convivir con ellos como iguales, que los consideran seres inferiores, como si fueran animales, ganado y todo esto. Y en medio estaban los humanos que sí que estaban a favor de la convivencia con las criaturas ancestrales como iguales. Entonces estos se llamaban custodios, que estaban pues del lado de las criaturas ancestrales, y los que estaban en contra pues son los de Zod. Y esta guerra ocurrió hace 100 años, duró mucho tiempo. Hace 100 años que acabó, pero duró muchos años. Y pues nuestra protagonista, la Dama de Gris, luchó en esa guerra. Entonces ella tiene 130 años y sobrevive y se mantiene joven gracias al elixir dorado de Kayak, su compañera dragona, que la sangre de dragón, el elixir dorado, tiene propiedades curativas y regenerativas y tiene que ingerir esta sangre de dragón cada año para no envejecer. Y aunque a ella le gustaría, no puede hacerlo por el pacto que hizo con Kayak de protegerla y estar con ella hasta el fin de sus días. Y los dragones viven mucho tiempo. Y pues nada, va a haber un ataque a la cueva de la dragona y van a intentar investigar qué está sucediendo, porque después de 100 años se interrumpe su paz y deben salir por primera vez a la calle después de vivir 100 años como fugitivas y escondidas.
porque los custodios y las criaturas ancestrales siguen siendo perseguidas y bueno, todos sabemos lo que pasa en estas ocasiones. Me gusta mucho porque además da la casualidad de que estamos en la época de los dragones y Correcto, sí, justo sí. se ha reeditado ahora y creo que no había un momento mejor para que este libro volviera a salir a la venta. La Y verdad que además, sí, es que sí. mm, Sí, no, es que dime, además dime. es que los dragoncitos son mis personajes favoritos porque no solo está la mamá Kayak, sino que también tiene 2 crías de dragón que tienen el equivalente a 10 años humanos y son una monada. O sea, es que estoy muy enamorada de ellas y me alegra mucho que la gente pues pueda conocerlos también y enamorarse de ellos tanto como yo. Y además, dicen que en esta novela la música llega a ser un personaje en sí mismo. ¿Nos puedes leer? Nos vamos a aprovechar de esa voz que tienes para que este episodio quede precioso. ¿Nos puedes leer algún fragmento que incluya esa música? Y bueno, ya si nos lo quieres cantar, pues Me encantaría cantarlo de verdad, pero no quiero que haya denuncias por mi parte. Me gustaría seguir manteniendo mi expediente judicial intacto. Así que mejor os lo voy a recitar como si fuera una poesía, ¿vale? Vale. Estoy buscando la página, jeje. Vale, ya lo tengo. Estamos expectantes. Bien. Este fragmento pertenece a la canción La Orden del Bardo, que es el grupo de los custodios que aparece en este libro, La Resistencia, y pues vamos a ver cómo se presentan ante nuestras protagonistas. Y dice así: somos un culto olvidado de parias y de desterrados. Somos guardianes sin dueño. Velamos por todos los sueños. Somos la Orden del Bardo. Cuidamos de nuestros hermanos. ¡Wow! Ahora todo el mundo necesita leer esa orden del bardo. Sí, sí, todo el mundo quiere formar parte de la Orden del Bardo, creedme. El Found Family aquí es real. Tenemos una necesidad desbloqueada. Bueno, yo creo que nos hemos quedado en un punto perfecto para no contar más cosas de este libro y para que nuestros lectores lo descubran, ¿vale? Y queríamos también un poco que nos comentaras acerca de tus otros libros, porque nos has comentado el de Utopía, un fénix sobre ruedas, pero aparte de este, sabemos que también tienes un libro clasificado dentro de ese Feel Good, que es Un arco iris sobre París, y nos gustaría que les comentaras a nuestros lectores un poco qué pueden encontrar en este libro. Pues Un arco iris sobre París es este librito que se ve por aquí, súper rosita, súper cozy. Se ambienta en el París de los años 90 y es una novela que publiqué hace años en Wattpad, cuando yo tenía 18 años, cuando estaba en primero de carrera. Yo estaba pasando por una depresión cuando todavía no sabía qué era depresión, que yo creo que fue el momento más duro de todos, de los 3-4 años que duró. Y en ese momento yo escribí lo que necesitaba que alguien me dijera, ¿vale? Por eso creé a estos personajes, a Ali, que es una escritora que trabaja en una editorial, es lectora profesional, correctora, y está intentando terminar su primera novela, pero tiene un bloqueo creativo por un trauma de su pasado. Entonces lo que hace es publicar un anuncio en el periódico buscando a un muso que le ayude a encontrar la inspiración y lo que surja. En el proceso se presenta un pastelero y mientras su compañero de piso y mejor amigo Mark, que es pintor, va a intentar demostrarle que la inspiración puede encontrarla dentro de ella y no fuera. Y es una novela donde la música también tiene un papel protagonista, porque los personajes son muy frikis, ¿vale? Aquí es cierto que fue un poco fanservice para mí, porque yo necesitaba encontrarme bien. Entonces menciono un montón de películas que a mí me encantan de aquella época, como Regreso al Futuro, Footloose, escuchan a Bryan Adams, mencionan a Queen, Bon Jovi. Vamos, me puse ahí en modo fangirl y como resultado ha quedado una playlist de Spotify muy mona del proyecto. Así que la verdad es que es una novela que te pone el corazón calentito y a todo el mundo le ha encantado. O sea que yo estoy súper feliz de la acogida que ha tenido y ojalá yo moverme más y poder darle más publicidad y más alcance, porque la historia lo merece y a todo el mundo le gusta de verdad. Y la verdad es que es una novela que te reconforta y yo creo que hoy en día necesitamos un poquito esto, ¿no? sí. Llama también la atención que durante toda tu carrera como escritora has escrito géneros tan distintos como fantasía épica y romántica feel good.
¿Cambia mucho el proceso de escritura de una a otra? Porque yo he leído ya El legado del bardo, y aunque es fantasía épica, sí que creo que tiene muchas pinceladas de ese feel good que te caracteriza a ti, sobre todo por todo el tema de ganar una guerra con la música y todo eso. Sí, la verdad es que todo ha sido súper diferente. Como por ejemplo, Utopía, ya he dicho, fui súper mapa, la historia ya me lo pedía y me lo facilitaba mucho. Sin embargo, en Un arcoíris sobre París fui totalmente brújula, solo tenía el comienzo, que era el anuncio en el periódico, y ya está. Y a partir de ahí fui tirando, y la verdad es que surgió solo, muy fácil, la verdad, no me voy a quejar, porque además un capítulo lo narra Ali, otro capítulo lo narra Mark, y el siguiente empieza donde se quedó el anterior. O sea, como que todo fluía muy fácil. Pero con El legado del bardo me pasó algo que yo quería, bueno, El legado del bardo es la primera novela que yo escribí queriendo publicarla. Las demás, la publicación vino luego sola, pero con El legado del bardo no, El legado del bardo yo quería publicarla, quería que fuera con editorial, lo tenía yo todo muy planificado, entonces digo, pues voy a ser mapa, porque para una novela de fantasía pues es lo suyo, con su world building, con su tal. Y al principio sí que más o menos lo iba cumpliendo, pero llegó un momento en el 40% o así que yo digo, me he perdido. De hecho, la idea original fue simplemente eso, una escena que me vino a la mente con la dama de gris y la dragona discutiendo sobre una guerra, y a partir de ahí fui tirando del hilo. Después descubrí la canción que os he narrado, en La orden del bardo, de Macallister Project, y a partir de ahí fue un elemento clave en la novela, hizo que todo conectara y yo dije, venga, con esto ya podemos hacer la novela. Pero llegó un punto en el que me bloqueé y entonces yo dije, mira, a la aventura, esto hay que acabarlo, tú tira para adelante y ya los personajes decidirán, los tienes muy bien perfilados, ellos ya sabrán qué hacer. Y la verdad que sí. Una vez ya confié en mis personajes, confié en lo que yo había creado, todo fue súper fácil y llegamos hasta el final y la verdad es que muchas veces me sorprendí a mí misma. De hecho, algunos personajes yo sí que quería que hicieran X cosa e hicieron la contraria y yo fui como, bueno, vale, tiene sentido con tu personalidad que pases de mi puñetera cara. Hablamos de Tristan, obviamente. Y así fue, todo súper diferente y la música, la verdad es que me ayudó mucho a poner orden en El legado del bardo, la verdad. Entonces, según lo que has comentado, ¿crees que es más cómodo para ti escribir feel good, escribir fantasía, o depende de la novela? No depende tanto del subgénero. Pues los rasgos feel good del legado del bardo, la verdad es que han sido muy fortuitos porque vienen dados yo creo que un poco por los dragethnos, que son unos niños, por la música, que es un elemento clave en la historia, pero que vino sola. Entonces yo no me lo propuse como tal, que fuera una novela de fantasía épica con tintes feel good, la verdad es que no. Pero sí que es cierto que luego mucha gente me ha dicho que es como si le hubieran narrado un cuento o una historia de fantasía a lo Laura Gallego con este Finismundi del comienzo y todo esto. Entonces, eso sí que me gusta mucho que se me asocie por esa parte, pero la verdad es que nada es intencionado y yo escribo lo que me apetece o lo que viene a mi cabeza. Los personajes de las tramas vienen a mí y yo creo que ellos ya eligen el tono y el género en el que quieren encajar. Luego hay veces que, Qué claro, interesante. por ejemplo, tengo una novela de fantasía más oscura que no me termina de encajar porque no termino de encontrar el estilo porque yo no soy escritora de novela oscura, o sea, de tipo más, no voy a decir grimdark porque el grimdark ya sería too much para mí, pero una novela así más oscurilla con un ambiente más tétrico y más tal, pues sí que me gustaría hacer, pero es que es lo que dice Alba, es que no me sale, es que no me sale. Entonces, yo creo que en ese sentido sí que estoy un poco limitada por mi naturaleza feel good, pero creo que también es un punto fuerte porque en el género feel good se me da muy bien y fluye muy bien, la verdad, las cosas como son. Entonces, será cuestión de aprovechar esa fortaleza que yo tengo y lo otro, pues bueno, ir practicando, que practicando se aprende. Y a la hora Exacto. de leer, Ana, ¿qué crees que disfrutas más? ¿El feel good siendo lectora o la fantasía? ¿Qué te tira más? Pues de pequeña te hubiera dicho la fantasía, ¿vale? De hecho, yo me aficioné a la lectura con Finismundi de Laura Gallego, con Fairy Oak de Elizabeth Añone. Y la verdad es que soy muy de fantasía. Luego en la universidad leí Harry Potter, ya me los he leído 4 o 5 veces. Sí, yo llegué muy tarde a Harry Potter, la verdad, lo reconozco. Yo Pero sí, también. sí, o sea, me alegra no ser la única.
Entonces, yo la fantasía siempre he sido muy de fantasía. Yo siempre he dicho que mi género favorito es la fantasía, pero claro, me encuentro en un punto en el que sí que es cierto que desde hace unos años la fantasía se ha puesto muy de moda con Victoria Schwab, con Cazadores de Sombras, con tal y cual. Se han juntado ahí muchas autoras súper buenas. También la fantasía nacional española está siendo brutal. Y estoy viendo que me estoy quedando súper atrás en el plano de la fantasía, porque hace mucho tiempo que no leo novedades de fantasía, más allá de las de algunas amigas, como Libertad Delgado con El lamento de la sirena, que es una novela de fantasías y piratas y sirenas súper chula. Pero la verdad es que ahora mismo estoy más en una etapa de lectura feel good, porque yo creo que además es lo que me pide el cuerpo cuando llego reventada a la cama a las 11 de la noche. Me es más fácil leer una contemporánea feel good que una fantasía más densa, con un world building que aprender desde cero, con nombres más complicados, con un sistema de magia que tal y que cual. Y sagas. En fantasía es que hay muchas sagas y yo soy muy pobre y tengo muy poco tiempo, entonces las novelas feel good suelen ser más autoconclusivas. Entonces también me facilita eso. Las comedias románticas, que también tienen mucho de feel good, pues también me tiran más ahora porque necesito como reírme y desconectar. Entonces, ahora mismo estoy leyendo más feel good, lo reconozco. Pero la fantasía siempre es mi hogar, es donde yo regreso. Y cuando necesito una fantasía, pero no me atrevo a adentrarme en un Brandon Sanderson, pues lo que hago es o releer uno de mis libros de fantasía favoritos o regresar a la fantasía feel good, ¿vale? Como los últimos libros de Fairy Oak que ha ido publicando la autora, o novelas de cozy fantasy que están saliendo ahora, como El café de las leyendas y estas cosas. Algo que combine la fantasía y el feel good. ¿Y qué tiene que tener una obra para que se considere feel good? ¿Qué la caracteriza? Es muy sencillo. La gente creo que se marea mucho, pero es muy sencillo. Es una novela que tiene conflicto. Él o la protagonista suelen ser la verdad. Suelen ser chicas. Quiere conseguir algo, por lo que sea, se va a encontrar impedimentos, pero aunque haya conflicto, no hay drama. ¿Vale? No quiere decir que la vida de la protagonista sea perfecta, ni mucho menos. Por ejemplo, Ali, en Un arcoíris sobre París, sufrió violencia doméstica por parte de su exnovio, pero eso ya pasó y en el presente nos centramos en la trama del proceso creativo, de la superación, del autoconocimiento, etc. Entonces, se tratan temas importantes y que a veces son un poco crudos, pero desde una perspectiva feel good, ¿vale? No hacemos sufrir al lector, normalmente no hay asesinatos, no nos cargamos a muchos personajes. Y si aparece la muerte, siempre es, pues eso, desde un prisma más de la aceptación, supongo, del paso del tiempo, de que nada es eterno. Y luego, por supuesto, sí que hay ciertos elementos que se suelen repetir, como personajes entrañables. Siempre suele haber una amiga, una persona anciana o algo, un personaje que es especialmente entrañable, ¿no? Que hace ahí un poquito las veces de lo que en fantasía diríamos el mago mentor, por así decirlo, pues en las novelas feel good también suele haber un personaje así, pero suele ser más excéntrico, más entrañable, ¿no? Como he dicho. Y suele estar acompañadas de un clima, de una aura, de un contexto, pues muy feel good, muy relajante, muy de estos que dices, ojalá estar aquí ahora. Y por eso muchas novelas feel good se ambientan en librerías, en cafeterías o en sitios así muy, pues muy bonitos y muy aesthetic, que podríamos decir hoy en día, ¿no? Entonces, grosso modo, eso sería un poquito. Y luego, además, las tramas, por ejemplo, los cozy mysteries, sí que es cierto que hay un misterio, suele haber un crimen, un asesinato, un robo, un lo que sea, pero sigue habiendo este clima, pues cozy, muy agradable, muy acogedor y luego, pues esos personajes entrañables. Y también suelen tener un poquito de comedia. No es obligatorio, pero sí que es cierto que la mayoría tienen este punto en común, que son algunas escenas pues muy cómicas o personajes eso, que dan ese punto de color y son novelas que te dejan el corazón calentito. Y se pueden mezclar, como he dicho, con otros géneros, con el misterio, con la fantasía. Es como la mamá, es como la base, ¿no? Y a partir de ahí tú metes los elementos y las capas que quieras, pero siempre con la misma base acogedora y que te hace sentir a gusto. Nos lo has explicado súper bien. Yo no, la verdad es que no lo entendía anteriormente y con esta explicación lo he entendido súper bien y la verdad es que me apetece mucho leer el género. Qué Para guay, dejarte el pues corazón hay un calentito, montón de como libros dices. súper chulos. Sí, sí, además es que últimamente eso, como se está poniendo un poquito de moda, sobre todo en el mundo anglosajón, nos están llegando cositas y en España cada vez nos estamos animando más y la verdad es que es un género súper chulo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial,
Y después de la pandemia, pues también ha tenido ese resurgir. Supongo que después de las grandes crisis o catástrofes, la gente necesita respirar un poco y por eso la literatura y el arte va en esa dirección un poquito de aliviar esas penas que hemos sufrido. En tu página web también hemos visto, Ana, que tienes 2 obras que se llaman Lo que la marea me devolvió y Verso a verso fui creciendo. Y creo que has comentado que una de ellas la escribiste en la época del instituto. Entonces yo Sí. te quería comentar cómo surgieron estas obras y si te propones crear algo parecido de aquí en adelante. Pues verso a verso fui creciendo, fue idea de mi madre, porque, como he dicho, yo tenía un blog y ahí iba publicando poemas de verso libre y tal que se me iban ocurriendo, me iba expresando y, y llegó un momento en que tenía poemas acumulados desde 2010 hasta 2017. Y mi madre me dijo, Ana, ¿no has pensado en recopilarlos todos para ti, aunque sea para tenerlos localizados y tener, pues eso, como una especie de autobiografía? Y yo dije, anda, pues estaría muy guay. Entonces lo que hice fue recopilar todos estos poemas que tenía desperdigados por la libreta, por el blog, por Wattpad, tenía por todos lados. Los fui recopilando y ordenando por orden cronológico y en el documento de Word, delante de cada año, al comienzo, hacía un resumen de lo que me había pasado en esa época. Entonces todos los poemas como que tenían sentido, tenían un contexto y pues dije, pues ya que lo tengo el trabajo hecho, pues lo voy a autopublicar. Y así pues ya empezamos un poquito a movernos por este mundillo, empiezo a trastear un poquito con Amazon y esas cositas. Y fue la primera novela, bueno, novela no, perdón, libro que autopubliqué, una antología poética. Y la verdad es que gustó muchísimo. De hecho, hay gente que dice que ese es su libro favorito de todos los míos, que se los ha leído todos. Y es porque es mi esencia tal cual, o sea, soy yo. Es como abrir mi diario, pero de una manera pues como muy asequible y con la que creo que todos nos podemos identificar porque quieras que no, es el recorrido de un adolescente y los temas de la adolescencia son todos universales, entonces todos nos podemos ver reflejados en ellos. Y luego lo que la María me devolvió pues fue justo los poemas que escribí entre 2017 y 2018 con microrelatos y un relato, ¿vale? Que de hecho este relato da pie a la novela de fantasía más oscurilla que tengo en mente y que no me sale, pero algún día saldrá, lo prometo, porque además es que el world building es súper chulo. Entonces, bueno, en aquella época yo participé en un concurso de microrelatos que había por Twitter, de los microrelatos que fui escribiendo y que varios quedaron finalistas, pues los puse también en la antología. Y pues eso, se llama Lo que la María me devolvió porque yo estaba como recayendo un poco en la depresión, entonces necesitaba un poquito soltar eso y la verdad es que fue muy, muy terapéutico, por así decirlo. Es una antología más para mí. La de verso a verso fui creciendo sí que puede ser más comercial porque la gente puede empatizar más. La de Lo que la María me devolvió yo creo que fue más un regalo para mí. Fue algo que hice para permitírmelo, ¿no? Y la verdad es que les tengo mucho cariño a los dos. Esa escritura sanadora, ¿verdad? Que algunas veces hemos comentado. Sí, correcto. Y bueno, además de ser escritora, creo que ya ha quedado claro que aparte de eso te dedicas también a, bueno, eres actriz de voz. ¿Nos puedes comentar un poquito en qué consiste y qué servicios editoriales relacionados con esta profesión ofreces a escritores? Sí, pues bueno, yo soy actriz de voz porque bueno, yo hago teatro desde los 8 años, ya lo he comentado, y luego sí que es cierto que no hice arte dramático, esa era mi intención, pero finalmente la vida me llevó a hacer magisterio de primaria, de educación física. Yo soy maestra de formación y luego cuando terminé la carrera sí que dije, va, quiero intentarlo, quiero volver a reconectar con mi yo actriz y lo que hice fue apuntarme a un curso de doblaje. Vi que eso me encantó, porque sí que es cierto que en la universidad ya había probado un curso de cine y la cámara y yo no nos llevamos muy bien en ese formato en concreto. Entonces, una vez probé el doblaje, dije, aquí es, o sea, es aquí. Y luego, por supuesto, también la narración de audiolibros también me llamaba desde siempre. Entonces, pues he ido formándome en estos campos. Ahora, de hecho, estoy en el curso intermedio de doblaje de un estudio de Valencia que se llama Black Noise. También estoy en un curso de audiolibros de otro estudio, Kilohercios y Decibelios, también de Valencia. Y estoy muy centrada en esta parte de actriz de voz porque
Es algo que me encanta, eso en primer lugar. Y en segundo, porque conecta muy bien mi parte de interpretación de actriz con la parte de escritura y lectora. Entonces, de ahí surgió el servicio de locución literaria, por ejemplo, donde yo narro primeros capítulos para autoras, para que puedan poner de manera gratuita en sus newsletters, en sus páginas web, narrar sinopsis o fragmentos para que pongan en reel para hacer promoción de sus novelas. También pues la voz en off de book trailers sin problema. Narrar relatos también para que puedan promocionarlos a su gusto. Entonces, cualquier cosita que un autor necesite, o por ejemplo, cuñas para podcast literarios, la voz que aparece al inicio de Literatura Juvenil para Escritores de Laura Tárraga es la mía. Después hago estas cositas para autores y luego además pues tengo otros servicios editoriales porque ya son más de 10 años en el mundillo, he aprendido mucho, he trabajado como lectora editorial para una editorial y pues hago también informes de lectura para autores, redacto sinopsis comerciales, que a la gente las odia, a mí me encantan porque me encanta sintetizar y seducir en muy poquitas palabras. Y pues diseño de propuestas editoriales, que también me gusta mucho, las hago súper visuales. Y, y un poquito de eso, pero ahora me gustaría centrarme también más en la locución literaria porque es lo que estoy estudiando, es en lo que quiero mejorar y es en lo que quiero terminar trabajando junto con la escritura. Me gustaría que mis trabajos nutricionales fueran la escritura y la interpretación de voz, con audiolibros, con doblaje y con cositas. Me gusta hacer cosas con la voz y quiero que mi futuro esté ahí. Y creo que Fíjate que tienes una de materia todos prima tus increíble. servicios, sí, y yo creo que de todos los servicios literarios que ofrece, el de locución me parece el más interesante y el más original e innovador porque los otros los ofrece mucha gente, pero este precisamente yo no conozco a nadie más que os lo ofrezca. La verdad que no, de hecho, el término locución literaria me lo inventé yo porque sí que es cierto que existe locución publicitaria, ¿no? Que también he hecho cursillos y tal, y me encantaría pues también hacer estas cosas. Pero cuando quise ofrecer este servicio, yo dije, ¿y qué nombre le pongo? Entonces, claro, estuve ahí dándole vueltas y yo digo, bueno, pues igual que existe la locución publicitaria, pues locución literaria, porque quieras que no, en la literatura hay muchos servicios y sectores que necesitan de una voz. Pues eso, los book trailers, en lugar, y me di cuenta también de que muchas editoriales pues ponen el 10% de los libros gratuitos para que tú los descargues y los leas y así te gusta pues lo compres. Pues yo dije, pues estaría guay que los autores pudieran hacer lo mismo, pero en lugar de leído, como ahora está también muy de moda, pues eso, los podcasts, los audiolibros en las plataformas de suscripción y la gente ya está más hecha al formato auditivo, pues dije, pues igual a los autores también les interesa tener sus primeros capítulos en audio para poder hacer promo de sus libros. Y luego, claro, los Reels han arrasado con todo en las redes sociales, el formato TikTok y todo esto. Yo dije, pues se puede aprovechar, aquí puede haber un nicho. Y aunque es cierto que yo soy muy mal haciéndome mi marketing, todas las autoras que han trabajado conmigo con el servicio de locución literaria están encantadas y flipan cuando pueden oír las palabras que ellas han escrito, porque normalmente las leen, las ven, pero no las escuchan, no se forma la imagen en su cabeza de esa manera, porque cuando escuchamos algo no viene a nosotros de la misma manera que si lo leemos. Y yo creo que es muy bonito el escuchar esa aura que se crea solo con la voz, con el ritmo, con la cadencia, no sé, es una magia muy bonita y a mí me encanta poder crearla para las autoras. Además, es verdadera magia. Alba y yo somos las dos consumidoras de audiolibros y consumidoras de podcast, por supuesto, y creo que es un formato increíble. Tengo una curiosidad que comparto con Alba, porque cuando escuchamos los personajes en una obra narrada, sabemos que hay pues, muy diferentes tonos, ¿no? Entonces, nos gustaría saber ¿cómo se elige el tono? Como narradora de voz, ¿cómo eliges el tono? ¿Le preguntas al autor alguna característica de los personajes? ¿Cómo se suele hacer eso? Claro, cuando yo trabajo con los autores es algo muy cercano y muy de tú a tú. Entonces, yo cualquier duda se la puedo preguntar y de hecho yo siempre les pregunto qué enfoque le quieren dar a la locución. Si el ritmo también, les pregunto un poquito todo, ¿vale? Para que ellos me digan su idea y luego yo ya leo el texto y tomo decisiones, ¿vale? Porque a lo mejor quieren algo más jovial, más alegre y yo creo que le pega más algo más pausado para que empape mejor
el ambiente y tal. Entonces, va un poquito en función eso, tanto de lo que quiere el autor como de lo que yo creo que le pega a ese texto o a ese personaje en concreto. Pero sí, yo suelo preguntar sobre todo las edades, los géneros, porque, claro, hay veces que en fantasía o cualquier cosa, no sé si este personaje es chico, chica, chique, si es un perro, no sé lo que es. Entonces, pues eso sí que lo pregunto y sí que el autor tiene mucha libertad de decisión en este sentido. Pero luego también es cierto que, al igual que hay historias que te piden que sean más un tono más adulto, que vayan enfocadas para un público más joven o lo que sea, pues con la narración igual, tienes que tomar decisiones y ahora en clase de audiolibros lo estamos trabajando mucho a la hora de creación de personajes. Sobre todo, claro, en los diálogos, porque cuando tú narras un audiolibro, por ejemplo, no tienes estas directrices. De normal te dan un poquito el género, la sinopsis y poquito más. Y tira para adelante. Entonces, tienes que tomar decisiones muy rápidas, tienes que ser una muy buena lectora y hacer lectura anticipada para saber quién está diciendo qué, porque a veces la acotación está al final, no está al principio. Entonces, pues es práctica, habilidad y agilidad mental en ese sentido. Pero claro, en una locución literaria que yo trabajo con un autor, tenemos todo el tiempo del mundo, él me puede dar toda la información que necesite y ahí sí que es más fácil esta toma de decisiones. Porque al grabar el audiolibro no te lo lees antes. O sea, solo haces No. la lectura cuando lo narras, ya está. Sí, sí, porque si no, serían muchas horas y encarecería muchísimo el precio y no hay tiempo. Y más en este mundo que lo quieren todo para ayer. No se puede. Claro. En doblaje igual, ningún actor de doblaje se ve la película antes de hacer su personaje. Nadie. Ah, Lo que le añade muchísima Entonces, complejidad al asunto. es sí, muy difícil. sí. De hecho, en doblaje sí que está la figura del director, pero en los audiolibros algunos lo tienen y otros no. Entonces estáis tú como actor o actriz y el técnico o técnica de sonido y los dos lo vais arreglando poco a poco, vais descubriendo el texto. De hecho, yo me escuché una vez una entrevista, no sé si fue a Planeta Audio o a Penguin Audio, no me acuerdo muy bien, que dijeron que es cierto que hay veces que tú empiezas a narrar el libro y claro, aún no has conectado con la historia ni con los personajes ni nada. Entonces, tú tomas una decisión al inicio de la novela, pero luego conforme vas leyendo, vas adaptándote a lo que de verdad te pide la trama, la historia y todo. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces tienen que volver a grabar al principio con toda la información que ya saben del final. Entonces, eso sí que es Mm, cierto que vamos un poquito a ciegas, la verdad. Pero bueno, luego eso, si hay alguna cosilla que sale mal o que era más de este tono y tú lo has hecho más asá, se puede regrabar, ¿vale? Y en doblaje igual, están los retakes, que se llaman. Las grabaciones normales son takes, que son las escenas en las que se divide la película en doblaje, y hay veces que hay que hacer retakes porque, oye, este ha quedado un poco sucio o no era esta la intención que había que dar o cualquier cosa. Y en los audiolibros igual. Y hablando de audiolibros, que sabemos que durante una temporada estuviste trabajando con la app Ujú, Escucha, ujú. hay gente que opina, igual que ya pasó en su momento con los ebooks, que los audiolibros son una especie de amenaza más al formato papel. ¿Qué ventajas crees que presenta el audiolibro frente al libro tradicional físico? Pues los audiolibros existen desde siempre, porque quieras que no, la narración de las historias siempre ha sido oral. Antes no existía la lengua escrita, la gente era analfabeta. Entonces, los cuentos y todo se transmitía de forma oral. Entonces, yo creo que no es algo nuevo, es algo a lo que el ser humano está acostumbrado y está adaptado perfectamente para consumir las historias en formato oral. De pequeños, nuestras familias, nuestros maestros nos cuentan cuentos y luego lo que pasa es que cuando aprendemos a hacerlos solos, pues ya dejamos de escucharlos durante un tiempo, pero ahora precisamente con el auge del podcast y todo esto, pues sí que es cierto que el audiolibro pues ha resurgido y antes estaban pensados solo para la gente con problemas de la vista, etcétera, y ahora ya no, ahora ya se ha democratizado. Antes valían como 20 euros cada audiolibro y ahora hay plataformas de suscripción que por 5 euros, 4,99 como en Podimo, por ejemplo, pues ya puedes escuchar los audiolibros que estén en ese catálogo. Entonces, yo creo que es un formato que es muy beneficioso en el sentido de que es una opción más, ¿vale? Igual que en las películas está la opción de verlo en idioma original o doblado o en otro idioma, pues con los libros igual. Puedes decidir si leerlo en papel, en digital, en audiolibro, y yo creo que un formato no va a desterrar al otro, ¿vale? Simplemente a las personas se nos dan más facilidades
para poder consumir historias. Aunque sí que es cierto que a mí me fastidia mucho que se haya vendido el audiolibro como un libro que puedes leer haciendo otras cosas al mismo tiempo. Y esto viene un poco dado por el capitalismo y esta productividad feroz, esta multitarea, y yo sinceramente no recomiendo para nada eso. De hecho, para alguien que no está acostumbrado a leer audiolibros, mi recomendación es que se lo tome como si fuera un libro normal y corriente. No hagas nada más, céntrate. Yo, por ejemplo, al principio me los ponía en la cama, cuando ya tenía la vista cansada y no podía leer en físico, pues me ponía el audiolibro, cerraba los ojos y ahí sí que podía centrarme en la historia y tal. Y luego, poco a poco, sí que he ido escuchándolo más, pues mientras camino, mientras voy en coche, que son cosas pues más mecánicas. Pero si me pongo a limpiar, a cocinar, que son cosas que quieras que no, tienes que estar con medidas, que si ahora el tiempo, que si no sé qué, yo me voy de la historia, sinceramente. Y no es por nada, pero a mí me gusta enterarme de lo que pasa en las historias, lo que dicen los personajes, de las descripciones y todo. Aunque aumente un poco el volumen para ir un poco más rápido, pero yo lo quiero leer todo. Entonces, es cierto que se nos ha vendido un poco como la opción ideal para leer haciendo multitarea y yo no lo recomendaría mucho. A mí me gusta más leer de manera más consciente y quizá por eso leo muy lenta y leo muy pocos libros, pero al menos me entero de lo que leo, aunque luego mi memoria no lo retenga. No vamos aquí a ser hipócritas. Pero sí, sí, es un formato que a mí me gusta mucho y creo que aporta muchos beneficios a la sociedad de hoy en día porque democratiza un poquito más la lectura y la hace más accesible y es una opción más. Y oye, pues una opción más pues no va a hacer daño a las demás, simplemente hay más donde elegir y ya está. Claro. Yo descubrí los audiolibros cuando nació el pequeño, mi segundo hijo, porque con él sí que tuve una lactancia muy larga y Ujú, claro, mientras se está dando en el pecho, coger un libro no se puede. Y fue en esa época donde, o sea, en la que probamos la versión esa gratuita de Nextory y yo ya ujú. ahí, de ahí ya no me saca nadie. Gracias por siempre, Ana González Duque, por el código ese de De prueba, 45 porque días de gratis. verdad, sí, 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 a mí me salvó la lactancia y luego para dormirlo, porque mis hijos han sido malísimos para dormir, o sea, pero de tirarnos una hora ahí en la cama con ellos hasta que se dormían y entonces el audiolibro venía genial. Pues sí, la verdad es que hay muchísima variedad y yo me he escuchado los libros de Ana Cadabra, por ejemplo, que son para más pequeñitos y son Sí, una fantasía, de verdad. Es que me son muy encantan los audiolibros. graciosos. Son muy guays, Sí, de verdad. Sí, 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 una pasada. Es yo otra los manera de consumo vivir mucho las en el historias. coche. Mm. Sí, en el coche. Yo ahora también para ir al curso de audiolibros o a doblaje me lo pongo en el coche. He visto, no sé, apreciamos que hay como una tendencia a escuchar más libros narrados por voces femeninas que masculinas. ¿Tú crees que hay alguna preferencia al respecto? O, por ejemplo, cuando te van a contratar que narres un audiolibro, en el casting, si es que hay casting, que no tengo ni idea, Ujú. se piden voces masculinas, femeninas, ¿eso cómo funciona? Pues, de normal, hay alguien que paga, ¿vale? Bien sea la editorial, la productora o alguien, entonces, quien paga, elige, ¿vale? Lo único que sí que es cierto que a los estudios les dicen: "Pues necesitamos estas voces de estas características", y ya los estudios suelen tener su banco de voces, suelen ya conocer a los actores con los que trabajan normalmente y ya saben a quién le pega a cada proyecto, ¿vale? Entonces sí que hay un casting, las especificaciones van dadas un poco por quien paga, pero luego también hay muchas veces que eso, la novela ya te dice claramente el tipo de persona que tiene que narrarlo. Por ejemplo, una novela más juvenil, romántica, que está narrada en primera persona por una chica, no me vas a poner ahí a narrarlo, por ejemplo, a Constantino Romero. No pegaría mucho, la verdad, te sacaría un poco de la historia. Entonces, esas cosas sí que se tienen en cuenta. Y la verdad es que, a mí, claro, el tipo de narrador, si es hombre o mujer, va dado un poco por esto. Entonces, a lo mejor en los thrillers y en la novela histórica quizá hay más hombres, la novela romántica y juvenil quizá hay más mujeres. Pero, hay un poco de todo, en todo hay de todo. Y luego eso, hay muchos tipos de voces, porque a lo mejor una persona tiene 40 años, pero tiene la voz muy joven, suena muy jovencita, entonces, pues, puede narrar libros juveniles perfectamente o libros infantiles. Y sí que es cierto que sí que hay un casting, hay un proceso y las voces sí que tienen que estar un poco en consonancia con lo que se está contando. Entonces, pues sí que es muy guay el proceso, en ese sentido. Entonces, en clase de audiolibros, por ejemplo, quieren que todos, sepamos hacer un poco de todo, pues thriller, comedia, erótica, histórica,
pero es cierto que cada uno tenemos nuestra área de expertise y yo sirvo más para una juvenil de fantasía o romántica que para un thriller o una de terror, la verdad. Mi voz le pega más a ese Y, tipo de novelas. y erótica también. Y erótica también me pega mucho, es cierto. Y yo me lo gozo con lo que no está escrito, la verdad. Y en cuanto a las tarifas que se pagan actualmente por la grabación de un audiolibro, ¿son justas, digámoslo así? ¿Se puede vivir de grabar audiolibros? Por la risa, no. No se puede. A ver, lo explico. En general, el mundo del arte en España está muy mal valorado y muy mal pagado. Da igual el ámbito en el que te metas, si es el audiovisual, si es el pictórico, el escultor, lo que sea, está mal pagado todo, ¿vale? Pero es cierto que, por ejemplo, en doblaje se paga por takes, ¿vale? No sé cuánto se cobra por takes, porque además es que cada convenio es diferente. No cobran lo mismo los actores de doblaje de Madrid que de Barcelona que de Valencia. Entonces, en Valencia salimos perdiendo, ¿vale? Esta es la realidad. Entonces, no sé si era, igual me columpié, ¿eh? Pero 1,65 € o 2 euros, no sé, una cosa muy poca por take, ¿vale? Que suelen ser pues 2 minutitos en pantalla, ¿vale? Que a lo mejor hay varios personajes y tú tienes 3 frases, por así decirlo. O solo un suspiro, pero solo ese suspiro ya es un take, entonces ya te cuenta, ¿vale? Y luego, por ejemplo, en los audiolibros, tú cobras en función del metraje final. Si el audiolibro vale, o sea, dura 6 horas, pues cobras más que si el audiolibro dura 3 horas. ¿Vale? Va en función del final. Da igual que a ti te haya costado 6, que 12, que 24. ¿Vale? Tú vas a cobrar por el metraje final. Entonces, pues sí que está un poco mal pagado en ese sentido, porque claro, por cada minuto final, a lo mejor si te ha salido de corrido, perfecto, pero es que hay veces que no te sale. Entonces, pues sí que tardas más en grabarlo que lo que al final sale. A lo mejor Claro, que para al 3 final no horas en audiolibro son, te tiras 5, por ejemplo. claro, que son las horas que el oyente escucha, pero no las horas que tú trabajas realmente. Correcto. Ni Vale, que tú trabajas, ni que el técnico trabaja, ni que postproducción trabaja, porque claro, no estás solo tú. Entonces, claro, la claro. verdad es que no sé muy bien cómo cobran los técnicos y el resto, pero los actores de voz lo hacemos en función del tiempo final de audiolibro. Y en el otro lado, en el de las editoriales, no sé si tienes conocimiento de esto, pero ¿crees que les sale a cuenta el tema de la inversión que se realiza en un audiolibro? Porque, por ejemplo, en plataformas como Podimo y Nextory, ¿tenemos idea de qué suele ganar una editorial por cada escucha de un libro? Pues no te sé decir muy bien el porcentaje, pero sí que sé que, por ejemplo, una autora que van a hacer audiolibros de sus libros va a cobrar el 25%, ¿vale? Luego, sí que es cierto que a mí me suena que en la aplicación Escucha, por ejemplo, de audiolibros de romántica, para la que hice varios audiolibros, entre ellos el de Un arcoíris sobre París, creo recordar que era un poquito como Kindle Unlimited, ¿vale? En Amazon, que el autor cobra por página leída, pues aquí es por minuto leído. Me quiere sonar, ¿vale? Entonces, pues Vale. dependiendo de los suscriptores que tenga esa plataforma en ese momento, pues así se distribuirá un poquito el beneficio. Y luego, aparte, los que compren el audiolibro concreto, porque siempre está la opción normalmente de escucharlo en la suscripción y cuando tú dejas de pagar, dejas de tener acceso a ese audiolibro. O yo, por ejemplo, que me enamoré de un audiolibro en concreto de Orgullo y Prejuicio, narrado casualmente por el muchacho que lleva el estudio donde estoy ahora estudiando audiolibros, Benjamín Figueres, pues ese audiolibro yo me lo compré porque me lo había escuchado ya 2 veces y sabía que iba a escucharla más. Entonces dije, mira, por 8 € me lo compro y lo escucho siempre que quiera. Entonces, del precio fijo del audiolibro, pues ahí no sé si también será el 25% u otro porcentaje. Pero bueno, más o menos estaría por ahí. Como mitad, vamos a ponerlo orientativamente, ¿vale? No lo toméis esto al 100%, pero como que mitad de la editorial, el autor y tal, y la otra mitad, pues la plataforma, el estudio de grabación y todo esto. Así orientativamente. Vale. Yo creo que a la hora de recuperar la inversión será un poco como con los ebook, como con los libros electrónicos, que al final la inversión se hace una vez y Sí, ya todos son ganancias, bueno, recuperar y luego sí, ganancias, que no es sí, como un libro en correcto. papel que cada libro tiene su coste de impresión.
Claro, sí, y Exacto. luego además eso, los actores solo cobramos una vez. Sí. Creo Claro. recordar que los actores de doblaje solo una vez. Es el autor el que sigue cobrando regalías después. Claro, los actores no. Y luego, por ejemplo, yo sé que en doblaje tú cobras por eso, por take, por los takes que has hecho, pero luego está como un poquito los derechos de autor, los derechos de voz y tal, que entonces cada vez que esta película o esta serie en la que tú has aparecido se reproduce en televisión o donde sea, sí que es cierto que ahí te llega como un remanente, ¿no? En plan, como los derechos de voz, por así decirlo. Y ahí sí que cobras unos centimitos y poco más. O sea, se va acumulando y sí que es cierto que ahí son como unas pequeñas regalías que sí que tienes como extra, pero tú cobras por tu proyecto y ya está, de normal. Ujú. Y a la hora de empezar a trabajar como narradora de audiolibros, imagino que como con todo, la formación también será importante porque no creo que sea llegar y empezar a leer y ya está. Bueno, evidentemente, o sea, yo lo noto cuando tú estás hablando normal y cuando te pones en plan narrar, que tu voz cambia. Entonces, Sí, ¿qué crees que te han aportado, enseñado las distintas formaciones que has hecho y cuáles recomendarías para aquellos a los que les gustaría dedicarse a esto? pues partimos de la base de que te tiene que gustar mucho. Por ejemplo, para narrar audiolibros te tiene que gustar leer, porque si no lo vas a pasar muy mal. Y luego, claro, tú no eliges los libros que narras. Si entras en casting, pues te aguantas con el libro que te haya tocado, aunque no sea el libro que a ti te guste leer como lectora. Tienes que separar ahí un poquito lo laboral de lo personal. Y entonces yo ahí jugaba con ventaja y ya tenía cierto talento porque tanto el teatro como el haber leído desde pequeñita, pues me han favorecido mucho a la hora de narrar los audiolibros o de ir a clase y que me dijeran, vale, tú ya tienes una buena base y podemos hacer cosas muy guays contigo. Tienes mucho potencial y podemos pulirte y sacar cosas muy guays. Claro, ¿qué pasa? Todos tenemos vicios, todos tenemos cosas que mejorar, siempre se puede aprender. De hecho, mis profesores de doblaje que llevan 30, 40 años ya dirigiendo, siguen yendo a clases para aprender ellos porque nunca se deja de aprender y más en un mundo con compañeros tan maravillosos que pasa un poquito como con la literatura, que siempre tienes compañeras que escriben súper guay a las que admiras, pues aquí es lo mismo. Y la verdad es que recomiendo a todo el mundo que quien tenga curiosidad, que se haga algún cursito intensivo, que prácticamente todos los estudios de doblaje, que también sea en escuela, suelen tener algún curso intensivo en verano o en cualquier época, de estos de un par de fines de semana o cosas así, que lo prueben y si les gusta, que ya se cojan un anual y que se lo tomen en serio, que practiquen en casa y que tiren para adelante porque es un mundo muy complicado para vivir de ello, pero si lo quieres como hobby es súper enriquecedor, es súper interesante, muy divertido y además haces una piña muy guay pues, con tus compañeros de clase, con tus profesores, es muy bonito y yo estoy súper contenta con las escuelas donde estoy. Y la verdad es que, aunque en algún momento pueda llegar a vivir de esto, nunca me voy a desligar de la formación, porque ya te digo, basta con que a lo mejor, pues eso, tengas una baja de maternidad o cualquier cosa para que te oxides un poco y vuelvas a aquellos antiguos vicios que tenías y tengas que volver a reforzar y practicar y nunca viene mal. Y además, ya digo que es un mundo súper apasionante, un poco ingrato, porque las artes en España, pero es muy Sí, en apasionante, es general. muy bonito y la verdad es que a mí me gusta mucho y aunque me vaya a costar un montón, yo de hecho, para que os hagáis una idea, yo llevo ya, eh, hice un año de doblaje en la Escuela de Doblaje de Alicante e hice un curso entero intermedio en Black Noise y empezamos en septiembre el segundo curso en Black Noise y ahora, en octubre, me han dado mi primera frase en una película. ¿Vale? Una frase de una ¡Qué secretaria que entra y dice guay! 4 cosas. Sí, el viernes ¡Qué pasado fue súper guay. pasada! Y claro, 2 años y pico para una frase. Luego hay gente que, pues si tienes un nivel vas más rápido o casualmente tienes la voz que encaja en este personaje en concreto que estamos grabando, pues te pueden meter. Pero si no, es pico y pala, es una carrera de fondo, no es un sprint, esto que lo tengan muy claro, que si quieren vivir de esto, que cuesta mucho, paciencia, es como con la escritura, paciencia. Hay que confiar en el proceso, yo quiero confiar en el proceso y espero que algún día llegue. Y de hecho, todos mis profesores me lo dicen en plan, Ana, cuando tú arregles estos fallitos puntuales, te vas a hinchar a doblar y audiolibros y todo. Y yo, pues, ahí estoy intentando trabajar y practicar para llegar a ese día, pero hasta que llegue, pues,
como una hormiguita, poquito a poco, cogiendo comida y acumulando. ¿Se Es la puede manera de decir hacer las la cosas. película? No, de hecho es que no sé ni cómo se No se llama, es puede una decir. película extranjera que Vale. no te sabría decir ni cuál es. Y le preguntamos al director que dónde iba a salir esa película, cuándo se podría ver y tal, y él, ni idea. Estas cosas no nos lo dicen. Nos envían un proyecto, lo hacemos y ale, al siguiente. A veces es Bueno, algo pues nada. famoso o cualquier tal, pues igual sí que te enteras, o más tarde cuando ya se publica, ya sí que les llega la Sí, información, pero de momento vale. ni idea. Me encantaría decírtelo, pero no puedo ni por confidencialidad, ni es que no lo sé, es que no te lo podría decir ni aunque fuera en petit comité. Algún día lo sabremos. Algún día. Bueno, y aparte de este servicio de locución literaria, también ofreces, como has dicho, otros varios servicios editoriales como consultora literaria. Ujú. ¿Cuáles suelen ser los más demandados? Pues el informe de lectura, la verdad, ese sigue haciendo falta siempre porque siempre viene bien que otro par de ojos objetivos lean tu historia y te digan sin ningún pudor y con mucho respeto, por supuesto, cuáles son los puntos fuertes y sobre todo cuáles se pueden mejorar y también el análisis de mercado. Y además yo en mis informes pues también hago la sinopsis comercial, una propuesta de sinopsis comercial, que eso pues siempre viene bien. Entonces mis informes son muy completos. De hecho, el último me pasé, eran más de 20 páginas de informe, fue una burrada. Y yo la verdad es que eso, me lo ocurro mucho. Aunque soy muy lenta leyendo, también lo aviso, mis tiempos no son el de otros lectores, que a lo mejor en un mes ya lo tienen. Yo tardo más porque lo tengo que compaginar con el trabajo nutricional. Y luego también el de diseño de propuesta editorial. Ese además es que es mi favorito, porque sin leerme el libro, yo ya puedo hacer una propuesta para atraer a las editoriales o al menos llamar su atención, que luego todo va a depender de la historia y de lo que estén buscando, pero es que me han llegado muchos clientes que han firmado con editoriales, que yo les he hecho la propuesta editorial o la sinopsis, y claro, yo me siento ahí como muy orgullosa del trabajo en equipo que hemos hecho. Y la verdad es que es muy bonito ver cómo tú puedes ayudar a otra autora a conseguir su sueño, y a mí me hace muy feliz. Y luego sí que es cierto que el de sinopsis, pues también es menos común que me lo pidan, pero también lo hay. Pero claro, es que como la sinopsis también está incluida en algunas ofertas o packs de la propuesta editorial o del informe de lectura, pues igual es el de sinopsis el más demandado, pero como está incluido también en los otros, pues por separado no me lo suelen pedir tanto. Pero sí, sí. Y el menos es el de locución literaria, pero supongo que también porque es el menos conocido. Mm. Exacto. Pues que se lo anoten todos nuestros oyentes porque creo que son unos servicios súper especiales, sobre todo el de la propuesta editorial, que muchas veces no sabes lo que tienes que destacar Mm. para llamar la atención de la editorial, y una persona que tiene bagaje en eso pues da mucha seguridad. Sí, la verdad es que cuando nos llegaban manuscritos a la editorial donde yo trabajaba como lectora profesional y no, o no venía propuesta editorial o venía un documento de Word que era como muy pesado y es como, a ver, la propuesta editorial tiene que ponerle las cosas fáciles al editor o al lector profesional. Sí. Esto no me lo está poniendo nada fácil. Entonces yo ya sé cómo condensar la información, cómo ponerla visualmente para que la editorial en un golpe de vista tenga los datos mínimos que necesita ya para tomar la decisión de si les encaja o no con lo que quieren publicar y luego ya la información adicional que les va a ir un poquito seduciendo. Pues antes de terminar este podcast tenemos 2 o 3 cosas que necesitamos saber de ti, ¿vale? Una de las costumbres que tenemos por aquí es compartir las lecturas que tenemos en este momento, ¿vale? Entonces yo ahora mismo os voy a empezar yo a decir, me estoy leyendo Igualando el marcador, que me lo empecé antes de la Feria del Libro de Murcia, porque tenía que presentar una mesa con Nira Strauss, su autora. Lo dejé a mitad por toda la vorágine que ya hemos comentado y ahora lo he retomado y la verdad es que me lo estoy pasando pipa leyéndolo. Voy ya por la mitad y lo estoy disfrutando muchísimo más que antes de la feria con el estrés. O sea que me está encantando la lectura. ¿Tú qué estás leyendo, Ana? Pues yo estoy leyendo Los 12 días de Dashi Lily, que es la continuación del cuaderno de desafíos de Dashi Lily, que tenéis la serie en Netflix, que se llama Dashi Lily, si no me equivoco. Yo la he Y pues visto. eso, es una novela súper cozy, igual que la primera. Y bueno, la primera igual un poco más, pero claro, yo es que estoy con el comienzo, no he llegado todavía al 20% de la novela, pero me está encantando porque de verdad que necesitaba algo muy sencillo y que me reconfortara. Y cuando lo vi en el Kindle no lo dudé,
fue como, sí, necesito volver a este Nueva York navideño. Entonces, y además ahora creo que, ahora que viene el fresquito, como que estoy muy en el mood y lo estoy disfrutando un montón. Es que me encanta cómo está escrito, los personajes, los protagonistas que son los narradores. Es que los dos son súper diferentes y los dos son muy yo. O sea, no sé cómo lo han hecho, pero me veo tanto en Dash como en Lily y estoy in love total. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Y el primer libro y la serie son una pasada. Y la serie es que creo que la voy a volver a ver porque es una miniserie muy asequible y yo estoy como súper enamorada del casting y de todo. O sea, es que no sé por qué no se habló más de esto. Y es que además cancelaron la segunda temporada y yo es como, ¿por qué? No lo entiendo. No me digas Sí, sí, eso. solo tenemos la No primera, lo sabía. no hay Claro, serie del claro. segundo libro. Y la verdad es que me está gustando mucho y yo creo que se le podría sacar A mí mucho me partido. encantó. ¿Verdad? Si es que, yo no sé, este mundo capitalista no está lo que está. No está lo que debería estar. Bueno, ¿Y tú, Alba? pues mi última lectura terminada, porque yo también tuve que parar la lectura cuando empezó la odisea de las ferias, fue precisamente el audiolibro de El silencio entre tú y yo de Ana González Duque, que está disponible en Nectori. Parece que tengamos convenio con ellos o algo, pero no es totalmente gratis y es por todo lo que nos gusta la plataforma. Y bueno, me encantó, o sea, porque son dos hermanas que, bueno, tienen que superar sendos desamores y para ello se van a vivir juntas. Y no quiero contar mucho porque quiero que Judy se lo escuche. Lo voy a Em, escuchar. además, la narradora es de las mejores que yo he escuchado. Y me ha hecho recordar mucho a cuando yo vivía con mi hermana. Y yo creo que por eso me ha gustado tanto, porque no se centra solo en los romances, sino también que desarrolla mucho la relación que tienen entre ellas y cuánto se quieren y se aprecian y se apoyan la una a la otra. Entonces, Qué para mí, bonito. genial, maravillosa. Pues lo tengo en Kindle, pero voy a intentar escucharlo en audiolibro. Tengo mucha curiosidad y me lo has A mí me vendido ha muy bien. gustado en audiolibro. Sí. Gracias. Y bueno, Ana, nos gustaría que nos recomendaras un libro que te haya dejado huella y que recomiendes leer al 100%. Si es romántica, mejor, pero no tiene por qué serlo porque nos encanta saltar nuestras propias reglas, así que el que sea. No te preocupes. Es romántica, es una comedia romántica, además, y se llama No eres tú, soy yo, de Tash Skilton, publicada por Versátil. La tradujo Xavier Beltrán. Y la verdad es que me fascinó. Cuando la leí, me fascinó. La leí en digital y en esa época yo trabajaba en una biblioteca, entonces pedí que lo compraran en físico para la biblioteca, porque digo, esto lo tiene que leer todo el mundo. Y es una comedia romántica que también se ambienta en Nueva York. No es porque yo haya tenido una época en la que me estaba documentando para escribir una novela ambientada en Nueva York, pero sí. Y me flipó. Me flipó. Es un poquito como un Hércules sobre París en el sentido de que tienes a dos protagonistas con personalidades diferentes y te van narrando cada uno su visión de Nueva York. Uno es autóctono de ahí, la otra es de fuera, y uno odia la ciudad, otro la ama, y pues ahí se va a crear un pique muy guay. También va sobre las apps de ligue y de las casualidades, y está muy, muy guay. A mí me gustó muchísimo. Me enamoré de los personajes, me enamoré de Nueva York y la disfruté muchísimo y está muy bien traducida. ¿Vale? Entonces la recomiendo sin lugar a dudas. Súper apuntadísima, la vamos a dejar en las notas del programa para que todos puedan echarle un ojo y disfrutarla. Y ahora ya sí que lo último, Ana, no nos podemos ir de aquí sin que a los escritores que nos están escuchando les des un pequeño consejo para tanto, puede ser un consejo para los escritores noveles o para aquellos que no son noveles, pero pueden estar en un momento de su vida que a lo mejor son menos productivos. En el que estoy yo ahora. Pues mi mayor consejo es uno que también me dan mis profesores de doblaje y me dicen, esto que os voy a decir, ojalá me lo hubieran dicho a mí cuando empecé a trabajar aquí. Y es, tienes que disfrutar lo que haces, ¿vale? Si tú no lo disfrutas, te va a costar más, va a ser un poco más tortura y luego además el producto final no va a ser tan brillante.
¿vale? Entonces, tú tienes que creer en lo que estás haciendo y disfrutarlo, que sí que es cierto que hay días que no nos apetece escribir o cualquier cosa y como escritores tenemos que escribir, porque si no los libros no se acaban solos. Yo por eso llevo sin publicar nada nuevo, sin terminar una novela, desde que terminé El legado del bardo, que es una reedición, se publicó por primera vez en 2020. O sea, contad cuánto tiempo llevo yo sin escribir nada nuevo. Todo lo que he publicado han sido libros que tenía escritos de antes, reediciones, etcétera. Y la verdad es que yo ya quiero terminar con esto. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es escribir relatos y novelas juveniles, comedias románticas, que son lo que yo necesito ahora, lo que me pide el cuerpo para disfrutar de la escritura y como para romper este bloqueo, este silencio, me está viniendo muy bien, que aunque luego no se vaya a publicar o no sea lo que finalmente quiero escribir, aunque no sea mi objetivo a largo plazo como escritora, centrarme en este tipo de historias, sí que me está viniendo muy bien para reconectar con mi yo escritor, que creo que es súper importante. Entonces, mi consejo es disfrutar de la escritura porque si no, no merece la pena. Es muy difícil que puedas vivir de la escritura. Hay muchos que lo consiguen, sobre todo ahora con las facilidades que nos da la autopublicación y todo esto, pero es cierto que es muy complicado, es muy sacrificado. Entonces, en el momento en que dejes de disfrutarlo, es que no te va a merecer la pena. Porque económicamente no merece la pena. O sea que intentas encontrar otro motivo y es mejor que sea disfrutar del proceso. Muy Y buen consejo. hablando de disfrutar, sí, hablando de disfrutar, sabemos que el otoño es tu estación favorita del año, que además está muy en sintonía con todos los feel good, lo cozy. Así que, ¿cuál es tu plan ideal para esta época? Mi plan ideal para esta época es salir a la naturaleza donde haya árboles de hoja caduca, muy importante, porque vivo en una zona donde hay muchos pinos y no me sirven los pinos, yo lo No. siento. Entonces es salir a caminar, además yo caracterizada, vestida como un poco dark academia, por un sendero lleno de hojas del otoño que crujan cuando yo camine por las hojas y tener un libro en la mano. Eso lo hacía mucho cuando yo vivía con mis padres en el campo y lo echo un montón de menos. Es mi plan favorito para el otoño. Me encantaría decir también que estar en el sofá con tu mantita, con un tal, pero es que a mí me gusta mucho la naturaleza. En otoño los colores son preciosos y yo creo que hay que disfrutarlo y disfrutar de una caminata mientras lees, que claro, en mi zona lo podía hacer porque claro, no había casi coches, era un sendero donde no había farolas ni nada, entonces mi vida no corría peligro, entonces lo podía hacer y ese era mi plan favorito. Pero si no es posible, pues sí que es cierto que si se puede una mantita, un sofá, un fueguecito, un té calentito y un libro, pues para allá que voy. Pero si no, naturaleza. Yo siempre apuesto por la naturaleza. Tenemos que buscar el momento este otoño para hacer eso. Sí. Totalmente. Bueno, Ana, muchísimas gracias por compartir este desayuno tan interesante con nosotras. Disfrutamos muchísimo contigo en la Feria del Libro de Murcia y nos encanta que ahora las personas que nos escuchan también te conozcan un poquito más. No nos podemos ir sin recordar que este fin de estarás también en la Feria de Cartagena, que se celebra en la Plaza Juan 23, concretamente mañana sábado día 19 por la mañana conmigo en la caseta de la estantería de Alba y por la tarde en la caseta de Nómadas Books. Y eso es todo. Y muchísimas gracias, querido oyente, por escucharnos. Este proyecto no tiene sentido sin las personas que estáis al otro lado. Os recuerdo que podéis encontrar a Ana Calatayud, nuestra invitada de hoy, en internet. Llegaréis a su página web, donde encontraréis todos los servicios literarios, incluidas esas locuciones maravillosas que ya nos ha demostrado que se le dan tan bien. En Instagram podéis encontrar a Ana como @utopía_Ana, a Alba Cayuelas como @albacayuelas y a mí como @rombayudyromero. Tienes todos los enlaces mencionados en el programa en la descripción. Nos escuchamos el próximo viernes y, como siempre, recuerda, el romance no es un género, es una forma de vida. Y quien te diga lo contrario, Miente.